Entonces necesitamos Esta llamada se está grabando. Necesitamos de alguna manera que ustedes tomen apuntes. Como estudiantes que son, siempre debemos estar siempre en casa con cuadernos, no necesariamente nuevo, un cuadernito y un lapicero, en la cual tú puedes ir tomar apuntes de las partes que tú consideres importantes. No de todo lo que contiene el PPT, no, sino la parte que tú consideres que es importante para, para tu conocimiento de alguna manera, ¿no? Y lo otro, queridos chicos, es su atención en la clase, ¿no? Bueno, que les he dicho al inicio, lo que le quiere decir su participación en clase. Es si ustedes deben participar en forma activa en la clase, porque a los chicos, a los jóvenes que participan en clase tienen una nota adicional. Sí, una nota adicional porque se supone que si participas, respondes las preguntas, inquietudes, porque estás atento a la clase, y eso te permite responder las dudas, digo, las preguntas, o hacer lecturas que comúnmente lo desarrollamos en clase. Entonces les voy a pedir esos aspectos, que es importante. Ojo, no tengan temor de participar, de hablar. Hay que hablar sin temor. De que si nos equivocamos igual, no hay ningún tema de acá, pues, que se les va a juzgar por alguna mala apreciación. Bueno, antes siempre se catalogaba, pues, si respondías mal, decían, ah, no, está mal, ¿no? Bueno, la nueva pedagogía ya no tiene ese vínculo de correcto e incorrecto, sino que todos, en la medida que vamos participando, vamos aprendiendo, y si hay algo que no está correcto, pues mi persona va a ir retroalimentándoles con otros ejemplos y por ahí, ¿no? Entonces, esas son las pautas que debemos conocer, queridos estudiantes, en este desarrollo de la clase. Por otro lado, si alguno de ustedes por ahí se ha registrado con otros datos, a entrar a clases con otros datos, igual cuando voy preguntando me hacen la corrección, no va a ser que les tome datos que no corresponden a ustedes, sino a un familiar o un pariente. ¿Sí, chicos? Muy bien, entonces para empezar nuestra clase, como dice, vamos a romper el hielo, ¿ya? A ver, voy con Flor María Puanchi. ¿Me escucha, Flor? Sí, le escucho, profesor. Hola, hijita, ¿de qué parte del Perú eres tú, Florcita? Yo soy de Amazonas, pero me encuentro acá en Lima por Punta Hermosa. Muy bien, por el sur de Lima, ¿no? Por Lurín, Sí. Punta Hermosa, Pucusana, Punta Negra, por ahí. Bueno, muy bien, excelente. Gracias, Florcita. A ver, voy con Karina Doris. Hola, Karina, buenas tardes. Profesor, buenas tardes. Hola, hijita, ¿cómo estás? ¿De qué parte del Perú eres tú? Bueno, soy de Huancavelica, pero radico aquí en Ica, en la ciudad de Ica. Muy bien, excelente, Ica, muy bien. ¿Está haciendo calor por Ica? Un poco, Bien. profesor. Ah, muy bien, correcto, gracias, Karina. A ver, voy con Lucy Cueva. Lucy, buenas tardes. Lucy, ¿me escuchas? Buenas tardes, profesor. Mi Hola, nombre hijita. es Lucy y soy de Puno y radico en Moquegua. Muy bien, correcto, Moquegua. Excelente. Muy bien, gracias, hijita. A ver, vamos con uno más, ¿ya? A ver, voy con Elizabeth. Elizabeth está muy preocupada y le veo triste, preocupada. Algo pasó. Hola, Elizabeth de la Cruz Tobar. Hola, hijita. ¿De qué parte del Perú eres tú? Activa el micro, hija. Activa el micro. No está activa el micro. ¿O pasa algo? No se activa. A ver. Vamos a ir probando. Vamos a ir probando, ¿ya? A ver, voy con... Bueno, a ver, Elizabeth, sí está, ahora sí activado tu micro. ¿Aló, profesor? Sí, te escucho, hija, ahora sí. ¿De qué Sí, parte del Perú eres, buenas Elizabeth? tardes. Soy de acá, de Lima, profesor. Muy Buenas bien. tardes con todos, Buenas sí. tardes. Correcto, muy bien, excelente, Elizabeth, gracias. A ver, voy con Soy de acá Yamilet. de Lima. Yamilet. Profesor, buenas tardes. Yo soy de la ciudad de Cusco y bueno, por el motivo de trabajo estoy acá en Piura, Talara. Ah, de Cusco, te decía Piura. Sí, Sí, profesor. de extremo a extremo, muy bien. Bueno, pues hay que aprovechar las oportunidades, hay que aprovecharlas, ¿no? Muy bien. Muy bien, Yamilet. Gracias, profesor. Correcto. Muy bien, a ver, voy con Iselita. Hola, Iselita.
Vamos a tener con Cielita. Profesor, buenas tardes. Hola, hijita. Soy de Tarapoto, pero yo estoy viviendo por acá, por Sechura, Piura. Ah, muy bien, correcto. Sechura Piura. ¿Calor? Sí, ¿Está haciendo calor? profesor, sí. Muy bien, sí, ya estamos entrando la verano y por allá viene el calor, ¿no? Muy bien, chicos, pequeña presentación de vuestros compañeros. Bueno, no podemos hacer todo por tema del tiempo, más o menos para irnos conociendo, un poco romper, como así es el hielo. Entonces vamos con nuestro tema, queridos estudiantes. En este bimestre vamos a hablar estas 3 primeras clases, todo lo que es teoría literaria, y la última clase haremos de razonamiento verbal, ¿ya, chicos? Entonces vamos a partir platicando de lo que es literatura. El tema de literatura, pues antes, el que conocía literatura era considerado como así como un hombre culto, ¿no? Culto, porque no cualquiera hacía literatura o leía obras literarias. Seguramente ahora las ciencias un poco han tomado mayor preponderancia, pero la literatura igual no pierde vigencia. Entonces vamos a conocer a grandes rasgos qué es literatura. ¿Sí, chicos? Vamos a partir por acá, un poco para ir viendo el PPT. En este caso vamos a partir desde su origen etimológico, ¿ya? En forma, en este caso que dice la etimología de la palabra literatura, en este caso va a provenir del latín, ojo, del término latín, que significa literae. ¿Ya, chicos? Literae, del latín. Literae, que significa letra. Ya no hay que olvidarnos esa parte como temas que corresponden a su origen etimológico, ¿no? Y ya cuando vamos a definir, vamos a indicar que la literatura, chicos, la literatura es el arte, ojo, es el arte de transmitir sentimientos, expresar ideas a través del lenguaje, ¿no? Entonces, literatura es arte, no es ciencia, ¿ya, queridos chicos? Muchos confunden que la literatura es ciencia. No, no es ciencia. La literatura básicamente es arte, en la cual el poeta, el novelista, el narrador va a coger las palabras, pero con un fin. ¿Cuál es su fin? La estética, es decir, el lector, nosotros los lectores, al leer una obra literaria, un texto literario, podamos disfrutar, deleitar, ¿no? Esa lectura. Seguramente ustedes recuerdan en su educación primaria, sobre todo primaria y seguramente parte secundaria, cuando han leído obras literarias, han disfrutado, se han deleitado a leer las obras literarias. Ese es el fin de la literatura, el deleite, el gozo. Es como que tú vieras una película y pues después de ver la película pues terminas saciado y dices, wow, qué bonita película, me gustó esta película. Igual es la literatura, ¿no? El escritor, por lo común, su propósito es que el lector quede deleitado de las obras literarias. ¿Sí, chicos? Muy bien. Ojo, el mundo que nos narra, en este caso los poetas, los narradores, los novelistas, los cuentistas, básicamente es ficcional, es decir, la ficción va a estar presente, en la que todo es posible, ¿no? Por ejemplo, como ejemplo tenemos la obra de Harry Potter. En Harry Potter, que es una saga de obras, o sea, son varios tomos, en la cual vamos a encontrar, por ejemplo, personajes fantásticos, ¿no? Así como hadas, duendes. Hay personajes que son monstruos o que también criaturas, ¿no? Hay hechizos y fenómenos paranormales como volar, desaparecer objetos, etcétera, etcétera. Entonces ahí está el tema de la ficción, ¿no? El tema de ficción. Ustedes se preguntarán, pues entonces, profesor, ¿en qué me sirve leer obras de ficción si no tiene nada de la realidad? Eso es el tema, ¿no? En la literatura, por lo común, con la lectura de un texto literario, el escritor nos va a llevar a un mundo que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Nos llevan a lugares desconocidos, inhóspitos, fuera de nuestra realidad, fuera de nuestro contexto, y nos sumerge en otro mundo. Es lo bueno de la literatura. Y obviamente ahí tiene sus ventajas, ¿no? Tiene muchas ventajas leer obras literarias, ¿no? Y de antemano, queridos estudiantes, yo les invoco a cada uno de ustedes a la lectura, ¿no? A la lectura, siempre al día, ojo, no lo digo a la semana, sino al día debemos leer unos 15, 20 minutos diarios. ¿Para qué, profesor? Para tener un hábito de lectura. Una que tenemos hábito de lectura, todos los días en forma así, pues, innata, lo vamos a desarrollar. Y eso es importante, claro que sí, tú como estudiante
como estudiante que eres, tienes que tener esa capacidad de leer textos y poder, obviamente, interpretar su mensaje y todo lo demás, ¿no? Recuerden el tema de que ustedes, chicos, jóvenes señoritas, están imbuidos en el campo académico. O sea, ustedes son chicos intelectuales metidos al tema del intelecto, del conocimiento. Y nuestra herramienta de trabajo, lo que estamos metidos imbuidos en el campo intelectual es la lectura. No hay otra. Quien se mete al campo del campo intelectual y no lee, pues no está trabajando ese, digámoslo, campo del conocimiento. Entonces, la herramienta fundamental de un intelectual, de un estudiante, es la lectura. Repito, esa es nuestra herramienta. Es como un deportista, ¿no? Un futbolista. ¿Cuál es su herramienta del futbolista? Pues tiene que correr todos los días, tiene que ser atleta. Por más futbolista que seas, no más Messi, profe, ya no calienta, ya no corres, de frente va a jugar. Su calistenia del futbolista, por ejemplo, es el atletismo, tiene que correr, trotar. Igual, digámoslo, la calistenia de un intelectual, de un joven señorita que está metido al campo académico, es la lectura. Aunque nos rajemos la vestidura diciendo, ay, qué aburrido la lectura, yo les sugiero que empiecen por lecturas que les guste a ustedes, por obras, textos literarios que les son de su agrado. No por lo difícil, sino por lo más sencillo, por lo más elemental. Y poco a poco vamos cogiendo, en este caso, un hábito y vamos conociendo seguramente distintas técnicas, ¿no? Técnicas en el campo de la literatura. Bien, poco vamos a ver los estudios literarios en este punto. Vemos la historia de la literatura, ¿no? Que es la disciplina que estudia los textos literarios, ¿no? Insertados en su contexto histórico, social, cultural, y también pues va a estudiar la evolución de los géneros y movimientos literarios a través de la historia de la humanidad, ¿no? Desde su origen con la obra de Gilgamesh, desde los antiguos sumerios hasta la actualidad, ¿no? Ahí está la historia literaria, cómo se ha ido desarrollando la literatura a través de los siglos hasta llegar a estos tiempos, ¿no? Y otro aspecto de lo que es la teoría literaria, que es básicamente un recurso multidisciplinario en la que se elabora una metodología, ¿no? En este caso vamos a hablar de estas 3 clases sobre teoría literaria para poder analizar las obras literarias, ¿no? Por ejemplo, el realismo, cuáles son sus características, qué escritores encontramos, dónde surgió, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, la crítica literaria, que es un procedimiento para juzgar si es buena o es mala una obra literaria, ¿no? Bueno, para ser crítica, nosotros como lectores no podemos ser crítica literaria. La crítica la hacen los especialistas, ¿no? Los que han estudiado, pues, la carrera de letras. Ellos sí tienen la potestad de decir que si una obra es buena, regular o es mala, ¿no? Bien, es como referencia, ¿ya, chicos? Bien, vamos ahora a este punto, ver de lo que son textos literarios y no literarios. Seguramente ustedes en casita, todos ustedes, estoy seguro que tienen libros. No creo que me digan, profe, yo no tengo ni un libro. Ahí creo que pecamos de no decir la verdad, ¿no? Entonces, siempre en casa, siempre hay algún libro. Y tu libro, tú debes saber identificar si es texto literario o es texto no literario. Es el propósito de esa parte, ¿no? Diferenciar entre lo que es texto literario y lo que es texto no literario. ¿Sí? Por ejemplo, el texto literario, con lo que vamos a partir, porque el texto literario está vinculado netamente con la literatura, el texto literario tiene una función estética, ¿ya? Su función del texto literario es estética. ¿Y qué es estética, profesor? La belleza, ¿ya? La belleza. Todas las obras literarias tienen ese fin. Como les decía al inicio, el escritor, su propósito básicamente es de que el lector quede cautivado con la lectura de un texto literario, quede embelesado, disfrute, ¿no? Ya sea con alegría, tristeza, etcétera, etcétera. ¿Qué más podemos decir? Del texto literario básicamente despierta sentimientos y emociones del lector, ¿no? Es importante conocer que el texto literario básicamente va a despertar sentimientos y emociones en el lector.
de alegría, tristeza. Seguramente alguna vez te ha pasado a ti cuando has leído un texto literario. Pues, de momento te has reído y de momento, pues, quizás has llorado. ¿Por qué? Porque la literatura es eso, despierta sentimientos. ¿Qué más? Predomina la función poética y el lenguaje es connotativo, fundamentalmente, ¿no? Recuerden la función del lenguaje que lo han visto en segundo año, función metalingüística, poética, fática, referencial, etcétera, etcétera. Entonces la literatura básicamente predomina la función poética, ¿no? Y el lenguaje es ojo, el lenguaje es connotativo, connota, decir una cosa con otro nombre. El ejemplo, acá tenemos un ejemplo claro, dice, por ejemplo, mi mano es la que escribe, mi corazón el que llora, la letra de quien te quiere y la firma de quien te adora. Por ejemplo, ¿no? Es un pequeño verso y en este verso básicamente encontramos, ¿qué cosa? Que encontramos estética. Es decir, el lector que escucha, vamos a suponer una dama, escucha esa frase, obviamente pues le conmueve, sonreirá si escucha hacia algún caballero, pues un amigo, no lo sé, la enamorada le dice esa frase, ¿no? Es el propósito de la literatura. Mientras que el texto no literario, ojo, ahí vemos, tiene una función de informar. Su función es dar a conocer algo objetivo, algo científico, y también de describir, ¿no? Describir. En el texto no literario, la función ya no es tanto como despertar sentimientos, emociones. Aquí básicamente su función es de informar, ¿no? Es decir, no va a haber ese embellecimiento en el uso del lenguaje, ¿no? No va a buscar despertar emociones, que el lector ría, se ponga triste, etcétera. Ya no, sino simplemente fríamente va a informar, va a describir algún suceso, acontecimiento, dato histórico, científico, etcétera, ¿no? Y el lenguaje que utiliza es el lenguaje denotativo. Ojo, la literatura utiliza un lenguaje connotativo y el texto no literario utiliza un lenguaje denotativo. Connotativo, denotativo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los periódicos, ¿no? Es un texto no literario. Bien, un poquito más profundizamos esta parte. Texto literario, reitero, utiliza un lenguaje connotativo en la que las palabras pueden ser interpretables, ¿no? Se pueden interpretar, se dicen de manera indirecta, es decir, que son subjetivas. Los mundos son parecidos, ¿no? O muy diferentes a la realidad. Es decir, en la literatura, por lo como hemos indicado, de que sustancialmente el escritor utiliza, pues, figuras literarias para poder engalanar su lenguaje literario, ¿no? Mientras en un texto no literario utiliza un lenguaje denotativo, el lenguaje busca dar información, es una forma objetiva y directa, ¿no? En el texto no literario no hay ficción, se remite a la misma realidad. ¿Sí, chicos? Muy bien. A ver, vamos acá. Quiero 3 voluntarios, un poco para ver si se ha comprendido esta primera parte. Levanten la manito los 3 voluntarios. A ver, vamos, chicos. Ojo, no tengan temor de equivocarse. Se equivocan, no hay problema. Nadie se anima. Ahí tengo a Elizabeth. Vamos, 2 más. Vamos, chicos, no tengan temor. Vamos a... Iselita también tenemos otro. Falta un hito más. Muy bien, voy con Nancy. Son 3, ¿ya? Bien. A ver, Elizabeth, Iselita y Nancy. Voy a empezar con Elizabeth. A ver, Elizabeth, acá tenemos un libro que se llama La Constitución Política del Perú. Es un libro, ¿no? Es un texto. La pregunta, ¿esta Constitución Política del Perú será un texto literario o un texto no literario? ¿Cuál es tu apreciación, Elizabeth? Elizabeth, ¿me escuchas, hija? Profesor, está hablando, pero no se le escucha. Levanta el volumen, hija, porque no se te escucha. A ver, Elizabeth, nuevamente.
Algo pasa con su micro. Ya. Ojalá que se solucione. Vamos con Iselita Guamán. Hola Iselita, buenas tardes. Profesor, buenas tardes. Hola hija. La Constitución Política del Perú, el libro, nuestra Carta Magna, ¿será un texto literario o un texto no literario? Yo creo que es un texto literario. Ya, gracias. Tu apellido es Guamán Vaca Iselita, ¿cierto? Sí, profesor. Gracias, hija. A ver. Un momentito, por favor, voy a tomar, no me bajen la manito ya. Voy a tomar apunte a lo que me están participando un ratito, por favor. Un minutito. Bien. A ver, vamos acá. Voy a tomar nota a Guamán Vaca y Celita, ¿ya? A todos los que participan, ojo, van a tener su participación. A ver, voy con Nancy. Nancy Mamani. Hola, Nancy. Buenas tardes, profesor. Hola, hijita. A ver, voy con la misma pregunta. ¿La Constitución Política será un texto literario o no literario, a tu modo de ver? No literario, profesor. Muy bien, ya vamos a ver. Bien. Acá Nancy nos dice que es un texto no literario. Bueno, ahí hubo dos posiciones, ¿no? Vuestra compañera Iselita dice texto literario y Nancy dice texto no literario. Bien, acá, chicos, la Constitución Política del Perú es un texto no literario. Profe, ¿por qué, profesor? ¿Saben por qué, chicos? Porque la Constitución Política del Perú, ahí está, pues es nuestra Carta Magna, ahí están estipulados nuestros deberes, derechos, ahí están todas las leyes. Sí, todas las leyes están estipuladas ahí. Es decir, cuando tú vas a sacar tu constitución política, por ejemplo, digamos, una CAPI te dice el primer derecho que tiene todo ser humano es tener a un nombre propio. Un ejemplo, ¿no? Es una ley, es un derecho. Ahí no va a decir, guau, qué risa, me da risa esta parte, o me pongo a llorar. Es algo objetivo, algo, digámoslo, estipulado por la jurisprudencia, por el derecho internacional, y ahí está estipulado, reitero, todos nuestros derechos y deberes. Entonces ahí no hay figuras literarias, nada. ¿Sí, chicos? Entonces, esa parte es importante tener en cuenta, ¿ya? Bien, a ver, voy con... A ver, un ratito, por favor, voy tomando nota acá. Mamani Caji es tu nombre, ¿no, Nancy? Sí, profesor. Gracias. A ver, voy con Yamilet. Hola, Yamilet. Profesor. A ver, Sí, la escucho. tenemos un libro que dice Don Quijote de la Mancha. ¿Será texto literario o no literario? Texto literario. Texto literario. Claro que sí, es un texto literario, ¿no? Entonces, tu apellido es Kondo Mamani, ¿cierto? Kondo Mamani Yamilet Tania. Gracias, hija. Soy un profesor. Ojo, aquí el Quijote de la Mancha sí es un texto literario. ¿Por qué, profe? Porque esta es una obra literaria del siglo de oro español. Encontramos acá dos personajes, que es el Quijote y su amigo el Sancho, ¿no? El Quijote siempre va montado de un caballo, su Rocinante, y el Sancho va montado de un burrito. Y el Quijote, pues se dice, ojo, es una parodia, ¿no? Que se vuelve loco por haber leído muchas novelas de caballería, pierde la razón, pierde el juicio y sale en busca de aventuras.
En una oportunidad se pelea con los molinos del viento, se pone a pelear pensando que son monstruos, pero su amigo Sancho le dice, no son monstruos, son molinos de viento. Y ahí encontramos la ficción, ¿sí? Entonces, ahí sí es texto no literario. Digo, texto literario. A ver, voy con Doris. Hola, Doris Rojas. Hola, profesor. Hola, hija. A ver, dice acá, libro, receta de cocina, sopa de calabaza y zanahoria. ¿Texto literario o no literario para ti, Doris? No literario, profesor. Texto no literario. No literario. Claro. Texto no literario. ¿Sí? Sí es, profesor. Rojas o Campo, Doris, ¿no? Sí, profesor. Muy bien, Doris. Claro que sí, es un texto no literario porque ahí te dice, pues, sopa de calabaza y zanahoria. Es una receta de cocina. Ahí no hay, pues, que tú te lees tu recetario y te pongas a reír. Qué chistoso este señor, este personaje, nada. Simplemente acá te hace una descripción cómo se prepara la sopa de calabaza y zanahoria, ¿no? Pela la calabaza, zanahoria, pícalo en cuadraditos, llévale a un sartén, no lo sé, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un texto no literario. Sí, chicos, entonces recuerden que todas las obras literarias, que son novelas, cuentos, obras de teatro, poesía, etcétera, etcétera, son textos literarios, y lo demás, tu libro de historia, de biología, de matemática, de lenguaje, etcétera, son textos no literarios. A ver, vamos acá. Vamos, a ver, los que han participado, bajen su manito, ¿ya? Si no, me voy a volver a llamarlos y... Vamos bajando Nancy, Amilet, hasta Doris. A ver, Elizabeth de la Cruz Tobar, ¿estás ahora? Si me hablas, a ver si me escuchas. Elizabeth de la Cruz. A ver, ¿me escuchas? Parece que igual tiene problemas en el micro. Te he prendido el micro, pero no suena nada. A ver, una voluntaria o dos voluntarios, voluntarias. Vamos, chicos. A ver, voy con Cintia Falcón. Ayúdame con el texto A, por favor. Texto A, que dice acá la sandía. Los demás atendemos, por favor. Buenas tardes. Hola, hijita, buenas tardes. El texto A sí. Dice, ¿cuál si pronto se entreviera? Entreabriera. Ya. ¿Cuál si pronto se entreabriera el día despidiendo una intensa llamada por el acero fulgido rasgado? Mostró su carné rojo la sandía. Carmín incandescente parecía la larga y deslumbrante cuchillada, como boca encendida y desatada en fresco botones de alegría. Cintia Falcón, ¿tu otro apellido Falcón? Purizaga. Gracias, hija. A ver, voy con, a ver. Texto B. A ver con Yamilet. Texto B. Texto de la sandía. La sandía es una fruta originaria de África tropical. Se dice que desde allí pasó a Europa y luego a América. Tiene forma cilíndrica y puede llegar a pesar hasta 20 kilos. Se conocen más de 800 especies de sandía. Muy bien, gracias. Bien, ahí vuestros compañeros han leído los dos textos. Lo que sí los voy a solicitar y pedir que van participando, van bajando su manito, ¿ya? Si no, no vamos a quedar atascados ahí. Bien. ¿Han leído el texto A y texto B? Sí, dos textos. Voy a volver a leerlo. Ustedes me van a seguir con la lectura y luego de eso me van a decir a qué tipo de texto es. ¿Texto literario o no literario? ¿Ya? Entonces voy a leer texto A. Dice la sandía. Cual si pronto se entreabriera el día despidiendo una intensa llamarada, por el acero fulgido rasgado, mostró su carne roja la sandía. Carmín incandescente parecía la larga y deslumbrante cuchillada,
como boca encendida y desatada en frescos borbotones de alegría. Texto B, la sandía. La sandía es una fruta originaria de la África tropical. Se dice que desde allí pasó a Europa y luego a América. Tiene forma cilíndrica y puede llegar a pesar hasta 20 kilos. Se conocen más de 800 especies de sandía. Bien, 2 voluntarios. Vamos. A ver, voy con Nancy. Nancy Mamani. Texto A. ¿Texto literario o no literario para ti, Nancy? Texto literario. Ya. Claro que sí, es un texto literario porque es un poema a la sandía. ¿Correcto? Muy bien, Nancy. A ver, texto B, Aguilar. ¿Texto literario o no literario? Aguilar. Texto no literario. Texto no literario. ¿Cuál es tu apellido, hija? Aguilar. Aguilar Alfaro. ¿Tu otro apellido, disculpa? Alfaro. ¿Tu nombre? Milagros Castillo. Milagros, ¿no? Gracias. Claro que sí, el texto B es texto no literario. ¿Por qué, profesor? Porque acá está describiendo la sandía, ¿no? Una descripción de la sandía que es originario de África, que pasó a Europa, luego a América, tiene forma cilíndrica, pesa hasta 20 kilos y hay más de 800 especies. Nos dan una información. Es un texto no literario. Muy bien, chicos, por ahí más o menos seguramente están aclarando las dudas. Continuamos ahora a ver esta parte, este punto. Dice, ¿qué diferencias puedes notar entre prosa y verso? Ojo, con los escritores, cuando hablamos de texto literario, los escritores van a escribir bien en prosa o van a escribir en verso. Ya, chicos, siempre van a escribir en prosa o en verso. Bueno, algunos también hacen prosa poética o verso en prosa, ¿no? Pero por lo común son estos dos como parámetros. La prosa, fíjense el ejemplo de prosa, fíjate. Ya seguramente te vas a dar cuenta cómo se escribe prosa. Dice, famosas fueron las bodas que se hicieron en el pueblo de la novia y las tornabodas que celebró en su aldea Álvar González. Hubo vihuelas, rabeles, flautas y tamboriles, danza aragonesa y luego fuegos al uso valenciano. De la comarca que riega el Duero desde Urbión, donde nace hasta que se aleja por tierras de Burgos. Se habla de las bodas de Álvar González y se recuerdan las fiestas. En prosa, querido estudiante, el que escribe, el narrador, el poeta, el cuentista, narra así secuenciadamente. Párrafo, punto aparte, sigue escribiendo al pie. Mientras que el verso, lo que nosotros llamamos poesía, ¿no? Verso es igual que poesía. ¿Qué dice este verso? Ojo, la temática es lo mismo, porque habla del mismo personaje. Muy ricas las bodas fueron, y quienes las vio las recuerda, sonadas las tornabodas que hizo Álvar en su aldea. Hubo gaitas, tamboriles, flauta, bandurria y vihuela, fuegos a la valenciana y danza a la aragonesa. ¿Cómo vamos a ver esa parte? Prosa y verso, ¿no? El lenguaje literario puede presentarse en verso o en prosa. En ocasiones se ha considerado al verso como sinónimo de expresión literaria, debido a su mayor grado de artificio. Sin embargo, ambos son vehículos expresivos y comunicativos. Fíjense aquí el verso, ¿no? Verso. Como definición vamos a indicar que es una serie de palabras estructuradas con ritmo y musicalidad. Se escribe a través de sucesión lineal que no necesariamente ocupa todo un renglón. El verso, lo que hemos dicho, que es un poema, ¿no? Todo lo que es poesía es verso, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. ¿Para qué es empleado? Generalmente para expresar sentimientos, o sea, el género lírico, a través de poemas propiamente dichos o de canciones. Ojo, queridos estudiantes, el verso, repito por favor, es todo lo que llamamos o conocemos o hemos leído en otros libros, todo lo que es poesía. Mientras que acá tenemos otro ejemplo. Ojo, recuerden que este es, vamos a suponer, es el título del poema, ¿sí? El título del poema. Oda a la manzana. Y este poema siempre está estructurado en estrofas. Esta sería la primera estrofa, ¿no? Esta sería la segunda estrofa. Profe, ¿por qué? Porque acá hay un espacio que nos dejan. Se supone que es la segunda estrofa. Y esto de acá sería la tercera estrofa.
A ver. Todo esto sería la tercera estrofa. ¿Sí? Este símbolo o este signo que vemos acá, chicos, ¿alguien sabe qué significa este signo? ¿Tiene idea qué significará este signo? ¿Alguien por ahí? A ver, Cintia, ¿qué nos puede decir, hija? ¿Por qué creen que se escribió este Esos signo? son puntos suspensivos, se llama, creo. Ajá, que está entre llaves, puntos suspensivos. Ajá, entre las llaves. Ajá, ¿qué querrá decir, hija, eso? A tu modo de ver, ¿qué querrá decir eso? Como que la frase continúa como que a la imaginación, algo así. Muy bien, hija, gracias. Claro, este signo se pone, queridos estudiantes, haciéndonos entender que el poema continúa más. Se ha hecho un corte ahí, se ha hecho un corte. Y para indicarnos que el poema continúa se pone este signo, corchete y la llave y los puntos suspensivos, ¿no? Eso siempre hay que tener en cuenta como un recurso gramatical, ¿no? Que se utiliza. Entonces recuerden que el poema está formado algunas veces, no siempre, por estrofas. Y ojo, querido estudiante, cada rengloncito del poema es un verso. Por ejemplo, te puede decir tu profesor, a ver, ¿cuál es el último verso? El último verso sería de la vegetación. Este es el último verso. Encontramos, ¿no? Entonces, cada verso es un rengloncito del poema. ¿Sí, chicos? Bien. Vamos ahora con prosa. Como definición vamos a indicar que se escribe en forma continua y de manera libre y creativa. Se puede hacer uso del lenguaje literario a través del empleo de recursos o figuras literarias, que pueden ser metáforas, símiles, otras figuras más, ¿no? Que van a embellecer el texto. Cuando se utiliza, básicamente se utiliza o es utilizada generalmente para narrar hechos o contar algo, que puede ser acá, están todos los cuentos, todas las novelas, fábulas, leyendas, mitos, entre otros, ¿no? En este caso, acá ya no hay pues estrofas. Acá lo que vamos a encontrar son párrafos, ¿no? Párrafos. Y, por ejemplo, este relato, este texto en prosa tiene 2 párrafos, ¿no? Ya saben que es párrafo cuando encontramos un punto aparte y luego continúa. Es un párrafo, ¿no? Por ejemplo, dice, el texto dice, era un día nublado, hacía fresco y los árboles comenzaban a adquirir un fuerte y radiante color verde. Todo se observaba limpio y refrescante. Las lluvias de tardes pesadas o pasadas dejaban a su paso ese olor tan peculiar que solo ellas traen consigo. Las nubes se asentaron sobre el cielo, los grandes árboles fuertes y verdes se asomaban por doquier, las lluvias ya habían hecho de las suyas, el ambiente tenía olor a tierra mojada. Muy bien. A ver. Ahora sí, chicos. Van bajando su manito, bajen su manito, tanto Cintia, y a ver, vamos a ver, un poco de ejercicios y es que hemos entendido lo que les he explicado, ¿ya? Con toda confianza van a levantar su manito. Vamos ahí. A ver, aquí necesito 1, 2, 4, 6, 7 voluntarios. Vamos, chicos. Quiero ver si hemos entendido y si no ha entendido, yo lo voy a ir retroalimentando. Por favor, ese es el propósito. Acá no es el propósito decirle está mal, etcétera. Recuerden, repito, por favor, el que se equivoca aprende. Esa es la nueva pedagogía, el alumno que participa y en su participación se equivocó, de ahí va a aprender. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la retroalimentación. Y ojo, por no va a empezar, si respondo mal, el profesor me va a quitar puntos. No hay eso. Eso era antes, en mi época. Ya en la época actual ya no hay eso. ¿Sí? Bien. A ver, voy con Cintia Falcón. A ver, hija, dice, el texto literario es denotativo, ¿verdad o falso? El texto literario es denotativo. ¿Será verdadero o falso? Denotativo, ¿qué es? Es que esa partecita me había saltado. Hay dos, ¿no? Te recuerdo, hija, hay dos tipos de lenguaje. El lenguaje connotativo y el lenguaje denotativo.
El connotativo, para más o menos ubicarnos, el connotativo va a usar, digamos, términos, pero en forma indirecta. Ejemplo, ¿ya? Un ejemplo de connotativo. Yo a mi amigo, a ver, le voy curiosando por ahí, le digo, no sea sapo. Ok, Cuando digo no sea sapo, ¿qué le quiero decir? Que no sea chismoso, ¿no? exacto. Claro, ese es connotativo. Y denotativo es, por ejemplo, decirte, mi lapicero se terminó la tinta de mi lapicero. Es denotativo, ahí no necesita interpretar, es literal tal cual. Entonces, la literatura para ti es denotativo o connotativo. Denotativo, Entonces, verdadero. verdadero. Ya, vamos remitirnos a las pruebas, ¿ya? Vamos a ver acá, Cintia. Me confundí, pero creo que es eso. Vamos a remitirnos a las pruebas. Acá. Aquí. O aquí. Texto literario. Utilice un lenguaje connotativo. Reitero, lenguaje connotativo. Profe, Ay, bro, me confundí. no te preocupes, hija, está bien. Y ahí ya vas a aprender. Recuerda que siempre literatura o el texto literario es connota. Tiene una connotación. Por ejemplo, cuando dice, mi mano es la que escribe. Bueno, ya una carta, ¿no? Mi corazón el que llora. La pregunta, ¿el corazón llorará? No. No, lo lloran nuestros ojitos. Estoy diciendo una cosa muy figurada, ¿no? La letra de quien te quiere y la firma de quien te adora. Ahí está connotando. Mientras que en el texto no literario, cuando es denotativo, te dice, por ejemplo, el nuevo Pleno del Congreso deberá resolver elecciones del Tribunal Constitucional. Es literal ahí, no necesita interpretación. Ejemplo, hemos visto ahí el ejemplo de receta y cocina, ¿no? Ahí, pues es literal. Pelar calabaza y pelar zanahorias. Literal, ahí no hay que decir una cosa con otro nombre. ¿Ya? Entonces, en esta partecita, ay Dios, acá. El texto literario es denotativo, sería la respuesta, es falso. Falso. Muy bien, Cintia, gracias, hija. Excelente. A ver, voy con Yamilet. Yamilet, ¿me escuchas? Sí, profesor. A ver, dice, el texto literario busca crear belleza y transmitir sentimientos, ¿verdad o falso? Verdadero. Verdadero, claro que sí. El texto busca crear belleza y transmitir sentimientos. Esta afirmación es verdadera. Muy bien. Luego dice, el texto no literario es connotativo. ¿Qué nos dices, Marta? El texto literario es connotativo, ¿verdad o falso? Marta, ¿me escuchas, hija? Sí, profe. ¿Qué dices, verdad o falso? Es denotativo. Falso. Ajá, tu apellido es Chijiap. Ángis. A ver, no me cortaste. Chijiap, ¿qué más? ¿Tu otro Ángis. apellido? Tu nombre es Marta, ¿cierto? Sí, Marta Gisela Chijiab Ángis. Muy bien, gracias, hija. Bien, voy con... Entonces, el texto no literario es connotativo, es falso esto, ¿no? Falso. A ver, voy con Nancy Mamani. Sí, profesor. Dice, el texto no literario, ojo, texto no literario, no está situado en la realidad que vivimos, es ficticio. ¿Verdad o falso? Falso. Claro. Falso. El texto no literario no es ficticio, es objetivo, es real. Muy bien, Nancy. A ver, 3 voluntarios más, chicos, vamos. A ver, voy con Silene Laos Cuadros. Buenas tardes, Silene. profesor.
Hola, hijita, ¿cómo estás? Dice, una receta de comida es un texto literario, ¿verdad o falso? Falso. Dime. Falso. Claro. Falso. ¿Por qué, profesor? Ya receta comienza en texto no literario, ¿no? Muy bien. ¿Tu apellido es Laos Cuadros? Laos Sí. Cuadros. Silene, ¿cierto? Ah, sí. Muy bien, hija, gracias. A ver, voy con Marta. Marta, otra vez contigo. Los textos no literarios buscan informar, describir o instruir, ¿verdad o falso, Marta? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Bien. A ver, voy con Elizabeth. A ver, vamos a probar tu micro, Elizabeth. ¿Cómo estamos? A ver. Elizabeth. A ver. Hola, Elizabeth. Bueno, igual parece que... O en todo caso, escríbeme al chat, ¿ya? Ahí tengo a Cintia, a Lucy. Lucy, no me cortes. Y a Yamile también. A ver, voy con Cintia. El texto literario tiene una finalidad estética, ¿verdad o falso, Cintia? Verdadero. Claro que sí. Texto literario, su finalidad es estética, buscar belleza, conmover al lector con la estética, ¿no? Muy bien. Vamos con Lucy Cueva. A ver, vamos, Lucy. Vamos, Lucy. Tú misma eres. Dice, si hablamos de una serie de palabras seguidas y la formación de párrafos, nos referimos verso, prosa, estrofa o musicalidad. ¿Cuál de ellos, Lucy? Estrofa. Ajá, ya. Lucy Cueva, ¿tu otro apellido cuál es? Ticona. Cueva Ticona. ¿Tu nombre, hija? Lucy. Lucy. Muy bien, Lucy. Gracias, Lucy. A ver, con Yamilet. Yamilet, ¿me escuchas? Sí, profe. A ver, la pregunta, lo mismo te pregunto. Si hablamos de una serie de palabras seguidas y la formación de párrafos, ¿nos referimos a cuál? ¿Verso, prosa, estrofa o musicalidad? Verso, profesor. Verso. Ya. Y, lo mismo con para Nancy, Nancy Mamani. Prosa, profesor. Diga. Prosa. Prosa. Claro que sí, chicos, eso es prosa. Dice, si hablamos de una serie de palabras seguidas y la formación de párrafos, les dije, formación de párrafos, acá les dije. Les dije, chicos, este es un relato, una narración, tiene dos párrafos. Primer párrafo, donde encontramos un punto, el segundo párrafo, del otro lado. Verso es esto lo que está formado en estrofas. Esto corresponde a verso. Ahí no hay que patinar, chicos. ¿Ya? Bien. Ahí es prosa. Muy bien. A ver, con... Profesor, disculpe. ¿Y estrofa es como un verso? Sí. Vamos acá. Este es todo eso es un poema, ¿ya? Título del poema. Esta parte, lo que he puesto entre corchete, entre llave, ese se llama estrofa. Primera estrofa, segunda estrofa, tercera estrofa. ¿Y cómo diferenciamos las estrofas? Por los espacios. Acá hay un espacio, aquí. Entonces se supone que es la primera estrofa, segunda estrofa, tercera estrofa. Ahora, cada rengloncito del poema se llama verso. Cada renglón. Te pueden preguntar, ¿cuántos versos tiene la primera estrofa? 2, 4, 6, 7. 7 versos tiene la primera estrofa. Y todo esto pertenece a lo que llamamos el verso. ¿Ya? Eso no hay que olvidarnos, chicos. Bien. A ver, voy con Marta. Marta, ¿me escuchas, Marta? Marta. Sí, profe.
Dice, si Marta quiere componer una canción, debe escribirlo en mayúsculas, párrafo, verso o prosa. Verso. Muy bien, muy bien. Todo lo que son poemas y canciones se escribe en verso. Valeria, hola Valeria, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, hija, dice, bueno, no sé, puede ser el verso, prosa, párrafo, cuento. Sirve generalmente para expresar sentimientos en forma lírica en un poema. ¿Cuál crees que es, hija, acá? Verso. Dime, hija. ¿Sería la número A? La A, verso. Ya. ¿Tu apellido es Carranza Flores? Sí. Un ratito, por favor. Tu nombre es Valeria, ¿cierto? Sí. Muy bien. Ojo acá. Dice, ojo, acá la respuesta es el verso, ¿cierto? El verso. Sirve generalmente para expresar sentimientos en forma lírica en un poema. Eso es verso. ¿Ya? Eso es verso. ¿Sí? Eso no hay que olvidarnos. Bien, chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Con toda confianza. No, profesor. ¿Está claro? Sí, profe, todo está claro. Muy bien, queridos chicos. En todo caso, yo lo que hemos platicado es lo siguiente. Hemos hablado de, en este caso, de las formas del lenguaje literario, que puede ser texto literario, texto no literario. No hay que olvidarnos, por favor. En todos los textos literarios vamos a encontrar algo de ficción, algo de imaginación, ¿no? Ahí están los cuentos, novelas, poemas, canciones, obras de teatro, ensayos, etcétera, etcétera. Y los textos no literarios son todos aquellos textos que por lo común son textos científicos, de conocimiento, de información, de descripción. Por ejemplo, tu libro de biología, de botánica, de anatomía, de matemática, de lenguaje, de historia, etcétera, etcétera. Son textos no literarios. ¿Sí? Entonces, eso no hay que olvidarnos. Y por otro lado, hemos visto lo que era verso y prosa, ¿no? Un escritor que hace texto literario puede escribir en verso cuando hace poemas, cuando escribe poesía, o cuando escribe prosa, cuando escribe cuentos, novelas, fábulas, etcétera, etcétera. ¿Ya, chicos? Siempre con esa precisión. Muy bien, entonces si no hay ninguna pregunta, queridos estudiantes, nos vamos a quedar esta parte. Ya conmigo nos encontramos el próximo sábado a la misma hora. Gracias, que tengan un bonito fin de semana y que les vaya súper, súper bien en sus actividades. Gracias, chicos. Felicidades a todos. Gracias, profesor. Chao, chicos, nos vemos. Gracias, Cuídense. hasta luego. Cuídense, nos vemos, cuídense. Hasta luego. Hasta luego.